Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Disfrutando de este decembrino. Han hecho unos días hermosos, hemos visto el sol que ya empieza a salir. Somos los pastores de la Iglesia Internacional de Adoración y estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Hoy quiero decirles algo muy importante. Mucho cuidado con una mente ociosa. La Biblia nos enseña en 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. La tentación puede aparecer en nuestras vidas en cualquier momento, pero con mucha frecuencia llega en situaciones a las que hemos ignorado las responsabilidades que Dios ha dado. Dice el pasaje de hoy que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, el rey David se había quedado en el palacio, mientras que sus generales, todos los hombres guerreros de Israel, habían salido a combatir a los amonitas. Es decir, en lugar de estar en el campo de batalla junto a sus tropas, como era su deber, David había optado por quedarse en casa. Fue entonces que el rey, mientras se paseaba por esa azotea del palacio, vio a esa hermosa mujer que estaba bañando, la cual tomó poderosamente su atención. No hay circunstancias más apropiadas para una tentación que el estar ocioso. Una mente que no está ocupada en algo provechoso es terreno fértil para pensamientos pecaminosos que pueden conducir a la tentación. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Quizás un día no tenías mucho que hacer y decidiste pasearte por el internet. A lo mejor te quedaste demasiado tiempo contemplando algo en el chat, en el que en primer lugar nunca debiste haber entrado, y pensaste: yo tengo suficiente madurez espiritual, esto a mí no me afecta. Mucho cuidado. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que mejor no confíes demasiado en tus propias fuerzas. Dios sabe cuando estamos siendo acechados por una tentación y de una forma u otra nos envía señales para alertarnos del peligro. La manera en que reaccionamos ante esas señales depende enteramente de nosotros. Cuando David indagó acerca de aquella hermosa mujer, le dijeron: es hija de Elián, mujer de Urías. Entonces David: mujer de Urías, esa mujer es casada. Tú no tienes por qué interesarte por ella. ¿Qué hizo entonces David? Dice la Biblia que David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. El rey David ignoró totalmente las señales de alarma y decidió hacer caso a los deseos de la carne. Le gustó tanto aquella mujer que la quiso para él, y como tenía el poder para hacerlo, dio rienda suelta a sus deseos. Y dice el pasaje que concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Pero ese no fue el final de la historia. A partir de ese momento, David trató por todos los medios de ocultar las consecuencias de su pecado. Mandó a traer a Urías del campo de batalla, pues había planeado que éste se acostara con su esposa y así atribuir el embarazo de Betsabé. Pero Urías se negó a ir a su casa, sabiendo que sus compañeros estaban en el campo de batalla. Y finalmente David planeó eliminarlo, mandando a que lo pusieran en la parte de más peligro del combate, y así murió el pobre Urías. Y David manchó sus manos con la sangre de uno de los más fieles guerreros. Y después Betsabé dio a luz un niño, pero dice la Biblia: lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En 2 de Samuel 11:27. Y el niño, enfermo gravemente,
enfermó gravemente y murió. Y David sufrió mucho a consecuencia de su pecado. Desde el momento en que David fijó sus ojos en aquella mujer desnuda, pensamientos de lujuria empezaron a dar vueltas en su mente ociosa, y no hubo nada que detuvieran este proceso hasta que cayó en pecado. Y después tuvo que sufrir las consecuencias. Y este es el principio espiritual que debemos tener siempre muy presentes. La tentación que se llega a manifestar en pecado siempre trae malas consecuencias. No permita que le pase a su familia. Esté pendiente de ella. No deje que sus hijos estén ociosos. Póngales tareas. Y usted no pase más tiempo del que debe en su celular o en su computador. No haga cosas que no tiene que hacer. No se meta en problemas. Por eso vamos a orarle al Padre. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a estar ocupados en tus cosas. Llena nuestra mente de tus preceptos y danos fuerza para rechazar todo aquello que no esté de acuerdo con tu palabra, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Quedamos en manos de nuestro bendecido pastor John Jairo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Gracias, amor. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Perdón. Que estén disfrutando de la presencia de nuestro Señor. Pero sobre todo que realmente estén conectados, que estén fuertes, fortaleciéndose, aprendiendo, meditando en la palabra de Dios y haciendo como Él dice. La única manera en que vamos a poder entender por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, muy bien. La mente ociosa, tremendo. Qué mensaje tremendo este. Y podemos ver las consecuencias, ¿no? Una mente que no está concentrada en lo que es, en lo verdadero, en lo correcto, que está divagando, que permite que lleguen los pensamientos negativos. Esos pensamientos son los dardos de fuego de lo que habla Efesios capítulo 6. Espero que... Ay, perdón. Dios, me dio la ronquera ahora. Muy bien. Entonces, la armadura de Dios, qué importante es tener la armadura de Dios puesta. Es decir, saber de qué se trata la palabra de Dios, mantenerse firme en ella, defenderse con ella, atacar con ella cuando vengan estas adversidades e ir por los que todavía están en tinieblas, que no han entendido lo que el Señor hizo en la cruz, que es lo esencial para todo el que cree. O sea, recordemos que esto no es cuestión de rituales, de procedimientos religiosos, de leyes, de cosas que nosotros tenemos que hacer, sino es de comprender, de entender la palabra de Dios, y una vez que la entendamos, sencillamente la estamos creyendo, la hacemos parte de nosotros, vivimos conforme a ella, y entonces ahí comprobamos que realmente estamos viviendo la vida que el Señor quiere para nosotros, porque es lo que Él quiere, y lo que Él quiere es lo bueno para nosotros. Así que hoy continúo con la serie de la que les dije el domingo pasado, la serie que comencé, el primer capítulo de esta serie se llamaba Muerto al Pecado, y hoy el temor de Satanás. Tenemos que comprender qué significa estar muerto al pecado. Yo espero que los que han venido escuchando juiciosamente sobre lo que se trata este tema hayan podido avanzar en el entendimiento de lo que significa estar muerto al pecado, y que hoy quieran seguir comprendiendo mucho más sobre este tema tan importante y trascendental para todo el que cree. Así que esto, Dios, así que hoy ese es mi ruego. Ese es mi ruego. Simplemente espero realmente que eso sea lo que usted desea, que lo que usted quiere se concentre en esto, que usted quiera avanzar en este conocimiento. Y no es por lo que yo lo estoy diciendo, sino porque esto es lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Y gracias a Dios el Señor me ha dado un don, y ese don es de pastor. Entre las facultades que tiene ese don es poder entender e interpretar la palabra conforme al Espíritu la da, para enseñarla. Ese es el alimento
que las ovejas deben desear, es el alimento bueno, el alimento con las que ustedes se van a nutrir y con las que ustedes van a ser fuertes, importantes en el reino de Jesucristo que está ahora imperando. Muy bien, entonces ese es mi ruego y esa es mi oración. Así que si esa es su intención, mi querido hermano, mi querido amigo, le pido que aparte este momento, una hora, la parte, sepárese de todo, que impida que otras cosas lo distraigan, apague su celular, o si está viendo por el celular, entonces concéntrese en lo que oye y no permita que otra cosa lo distraiga. Es un momento nada más. Pero espero que en la semana usted siga avanzando en la lectura de las Escrituras, que hoy voy a citar y que he citado anteriormente, y que haga de ellas un buen hábito para su vida. Entonces, empezamos a hablar de que el que cree en la justicia de Dios lo hace primero porque le ha sido revelado. Es decir, para poder entender lo que significa la justicia, esto no es porque yo me proponga, sino porque el Espíritu Santo, que tiene esa función de enseñar, me lo ha revelado. Y todo aquel que lo vaya comprendiendo es porque el Espíritu se lo ha revelado. Y llega entonces a la comprensión de lo que pasó en la cruz y la razón por la cual Jesús fue levantado de entre los muertos, y segundo, lo recibe como suyo porque entendió que todo fue por Él y para Él, y esto es por fe. Y cuando esa fe comienza a enfocarse en querer entender lo que Dios dice, lo hace para que su fe sea cada vez más sólida. Así que los que están orando para que el Señor les aumente la fe, eso no va a pasar si usted no se mete, si usted no se concentra en lo que Él le está enseñando. Y una vez que usted lo aprende, lo tiene que poner por acción para que usted lo pueda entender correctamente. De resto, esto no viene por arte de magia o porque Dios lo decidió y entonces usted ya es más sabio y ya tiene más fe. Pues eso no es así. Romanos capítulo 1, versículo 17, uno de los versículos que hace 8 días cité, dice, por fe y para fe, por fe y para fe. Ahora bien, el domingo pasado también hablamos mucho sobre la justicia de Dios, su significado, el beneficio que implica creer y aceptar la palabra de Dios, entendiendo que es un gran poder que se recibe para lograr que la nueva naturaleza comience a florecer naturalmente, fluidamente en cada creyente, de adentro hacia afuera. No se trata de hacer obras perfectas, justas, o querer ser correcto, no equivocarse. Se trata de llegar a ser correcto, a obrar correctamente, porque esa ya es la nueva naturaleza. Pero no va a pasar mientras usted sencillamente siga pensando como ha solido venir pensando siempre. Y hay gente que dice, sí, pero es que somos humanos. Claro, humanos. ¿Cómo consigue usted ese humano? Usted mismo cuando está hablando somos humanos se está viendo imperfecto. Está viendo, bueno, la embarré, ¿qué puedo hacer? Bueno, pequé, ¿qué puedo hacer? Bueno, hice mal, ¿qué puedo hacer? Ya está hecho. Pues esa es la manera incorrecta de pensar porque Dios no quiere que pensemos así. Entonces, ¿cómo quiere Dios que pensemos? Pues conforme a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si Él nos dice que su justicia fue aplicada para que fuésemos liberados del poder de Satanás, del pecado y de la muerte, pues entonces eso significa que Dios hizo la manera, en Cristo Jesús venció al pecado, venció a Satanás. Por lo tanto, si ya lo venció y usted fue sacado de allí y usted ha sido hecho, y usted ha sido, Jesús lo hizo nacer de nuevo, y usted ha sido integrado al cuerpo de Cristo como un miembro más, y la cabeza suya es Cristo Jesús, entonces eso quiere decir que usted ya no es lo que usted era, y eso simplemente es por fe. ¿Y cómo lo voy a vivir? Por la fe, para fe. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad mía ahora? Pues la que me está dando el Señor a través de su palabra. Y cuando yo entiendo esa verdad, y cuando yo vivo en esa verdad, y cuando pongo esa verdad por obra primero en mí, en esa renovación, Dios dice la palabra que no lo estoy haciendo solo, porque Él me da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí y ese Espíritu es el poder de Dios. Y su poder es desatado en nuestra mente
con la revelación, es decir, nos da el entendimiento para que nos alineemos con ella, con esa verdad, es decir, para que nos pongamos de acuerdo con ella y así comencemos entonces esa transformación, esa renovar de pensar, que eso significa arrepentimiento. Y eso necesariamente entonces va a producir en nuestra manera de vivir lo que se llama la transformación y la gente verá que somos diferentes. Amén. Entonces, todo esto lo hablé el domingo pasado, espero que lo haya oído, simplemente estoy haciendo como un repaso muy rápido. De todos modos, usted puede encontrar, si no lo ha visto, puede encontrar el video allí en YouTube o en Facebook. Búsquelo en nuestros canales de Iglesia Adoración y va a encontrarlo allí. Ahora, si usted siempre ha pensado de usted mismo que es un derrotado, pues eso es lo que usted va a reflejar en su actitud. Si usted ha pensado que es un alcohólico que no puede evitar beber, entonces, pues sus hechos simplemente lo reflejan. Si ha pensado de usted mismo que es un violador o un corrupto, porque se siente con la capacidad de hacer cosas indebidas, entonces, pues obviamente sus actos reflejan lo que usted dice que es o piensa que es. Es decir, su pensamiento va alineado, de su pensamiento vienen sus acciones. Pero si usted entiende que Jesús murió por amor a usted, que en ese sacrificio horrendo en la cruz, Él cargó con toda la maldición que usted tenía sobre su vida. Y a través de ese proceso de muerte y resurrección, solo porque usted entendió cuánto lo amó Jesús a usted y cuánto lo amó Dios a usted al colocar un sustituto en la cruz a pagar lo que usted tenía que pagar ante su santidad, ante su perfección, entonces dice la Escritura que usted es cobijado por la justicia de Dios, aunque usted no lo sienta y no le parezca. Recuerde esto, su fe no es de acuerdo a lo que usted cree que puede ser, no es de acuerdo a su lógica, es decir, su fe no es de acuerdo a sus emociones, a cómo usted se siente. Hay personas que hoy se sienten bien, salvas, hijos, pero mañana, de acuerdo a que le pasaron ciertas cosas, entonces yo ya no soy hijo, yo no sé, yo no creo que sea. Hay personas que se sienten victoriosas, pero al siguiente día ya no se sienten victoriosas. Y fíjense que yo estoy hablando de se sienten, o sea, conforme a sus sentimientos, sus emociones. Y la cuestión es que la palabra de Dios es por fe, eso es contra su naturaleza humana, eso es contra su lógica humana, esto es por lo que Él es y por lo que Él puede. Y si usted cree en el Dios que creó todas las cosas, pues Él lo puede todo, Él lo sabe todo. Así que usted no se apoya en lo que a usted le parece, en lo que usted siente, sino en lo que usted entiende de Dios y cree de Dios. Y si usted cree, entonces usted sigue lo que Él le dice. Amén. Y entonces la justicia de Dios fue aplicada en Jesucristo para no aplicársela a usted. Jesús fue castigado en la cruz, Él cargó con su maldición y ese hecho de amor, de misericordia, ese hecho horrendo donde Jesús recibió toda la ira de Dios, es para que usted no la recibiera. Y si usted la cree, entonces usted está diciendo, gracias Jesús, tú diste tu vida por mí. Y yo entiendo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo entiendo que tú me amaste. Y yo recibo ese acto de amor en mi vida. Y ahora por eso yo sé que soy justificado. Porque he creído en lo que tú hiciste por mí. Esa es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios ya no lo ve como usted era antes. Su justicia lo cubre, pero además Él lo hace nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual que no se percibe con su cuerpo, con sus emociones, sino que se cree por fe. Es lo que he tratado de hacer, que usted entienda cada vez que traigo una enseñanza sobre la Biblia. De explicar en qué consiste el nuevo nacimiento, la gracia, el proceso de la cruz, la justificación, la santificación, nuestra nueva identidad, en fin. Ahora bien, todo este proceso, que es por fe y para fe, es decir, lo recibo por la fe que tengo, no por lo que siento, no por lo que me parece inteligente o no, porque me parece que así es o no, sino porque creo lo que Dios dice, amén.
Y para fe, es decir, para seguir viviendo conforme a lo que Dios me dice porque le creo, todo ese proceso es lo que el Espíritu Santo quiere que los que hemos creído entendamos. Porque el cristianismo no se trata de una religión más, o de recitar versículos, o de seguir tradiciones religiosas sin sentido. El cristianismo consiste en una relación íntima entre el creyente, es decir, el que cree que Dios existe, el que cree lo que Dios hizo en la cruz a través de Jesús, y el que hace como Dios le enseña a vivir a través de su palabra. Es esa relación entre el creyente y el Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a nosotros, es dado a nosotros, mora en nosotros, como enseña la Biblia, y Él comienza entonces a revelar la palabra de Dios, porque Él fue el autor intelectual de la palabra, de la Biblia, que fueron los hombres quienes escribieron, claro, inspirados por un solo autor, el Espíritu Santo. Todo porque Él, Jesús, porque Dios lo diseñó así, pero solo el que cree puede aceptarlo y vivirlo. Y eso es fe. Entonces esa relación produce un deseo de seguir buscando lo que el Padre enseña, porque ya no hay deseo de seguir viviendo de la manera en que solía hacerlo. Claro, es natural, es decir, si usted entiende lo que pasó en la cruz, lo que Cristo hizo por usted en la cruz, de qué lo liberó, entonces usted comienza a comprender realmente cuál es el ambiente de pecado, el estado de pecado, en qué consiste, y que está diseñado para su destrucción. Y que usted fue liberado de esto y fue puesto en un lugar privilegiado porque Cristo se lo otorgó. Y entonces usted comienza a avanzar en ese entendimiento y su fe va fortaleciéndose porque cada vez más conoce al Padre y a Jesucristo, su Hijo, como dice Juan 17:3. Y esta es la salvación, en que conozcan al Padre y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Entonces cada persona, cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo, en la medida en que va avanzando en ese entendimiento y en esa vivencia personal de lo que Dios le enseña, se va convirtiendo en alguien muy, muy peligroso para Satanás y sus ejércitos de maldad. De ahí el título de esta enseñanza de hoy, el temor de Satanás. ¿De qué teme? Pues de que las personas realmente sean transformadas por el entendimiento de la palabra de Dios, que la han aplicado en sí mismos, que han vivido, que empiezan a vivir la libertad que les trae esta palabra, a saber de que Satanás está vencido y no tiene control. Es más, entienden que ya ellos tienen dominio sobre Satanás, por lo tanto Satanás teme, tiembla. Entonces ya pasamos de tener temor a dominar lo que nos causaba temor. Pasamos a esa posición. Pasamos de tener temor de lo que nos dominaba, que era el pecado, que eran las consecuencias del pecado, a dominar lo que nos causaba temor, es decir, a dominar el pecado. De hecho, muchas personas en su lecho de muerte, y yo he sido testigo de varias, sienten una gran necesidad de ponerse en paz con las personas, de pedir perdón. ¿Por qué? Porque hay temor. ¿Por qué? Porque saben que han hecho algo malo. Pero si supieran esta verdad, lo que sentirían sería gozo en lugar de temor. Gozo porque ya saben que fueron perdonados, porque saben que el Señor simplemente los está esperando para darles lo que Él quiere dar, que es una vida eterna, una vida de perfección, sin mal, y entonces partirían y dejarían su cuerpo aquí y serían de gran testimonio para sus amigos, familiares, amigos.
Entonces, de estar en incertidumbre y miedo, pasan a tener certeza, seguridad y esperanza. Porque cuando un cristiano sabe lo que es, entiende lo que Dios hizo en su vida y el poder que le ha entregado, a Satanás entonces no le queda más que tener temor. Satanás sabe que ese cristiano que ha entendido cuál es la voluntad del Padre, que vive por fe, es decir, en la voluntad del Padre, le va a quitar las almas que todavía él tiene bajo su dominio. ¿Por qué? Porque le va a enseñar esta verdad a los demás. Porque ya no se avergüenza, como decía Pablo en la prédica pasada, y lo dice en Romanos capítulo 1, creo. Porque ya no me avergüenzo del Evangelio. Entonces simplemente el que no se avergüenza es porque ya sabe lo que tiene, porque sabe lo que es, y va y le enseña a otros. Y entonces Satanás dice, este es un enemigo potencial, qué miedo, pero ya no lo puede derrotar, ya no puede hacer nada contra él, porque al contrario, Satanás se le tiene que sujetar. Y entonces él comienza a perder poder, y su tiempo de ser arrojado al lago de fuego se acerca cada vez más. Porque solo hasta cuando todos escuchen el Evangelio es que el Señor va a poner las cosas en orden, va a ser el día final. Ahora bien, todo esto es como lo dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio, y escuche, ya hablábamos también de lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, las noticias, lo que vino Jesús a enseñar cuando estuvo en carne entre los hombres, y vino a enseñar lo que el Padre le dijo que enseñara, y lo que él vio en el reino del Padre fue lo que vino él a enseñar. Entonces, en el Evangelio, en esas buenas noticias, lo que vino también Jesús a enseñar fue la justicia de Dios, escuche, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, por la fe usted entiende que ha sido justificado, por lo tanto usted es justo, y por esa fe, entendiendo el propósito de Dios, usted va a seguir viviendo y va a tener una vida eterna. Déjenme ilustrar un poco más sobre este tema de la fe en cuanto a la justificación, leyendo sobre la fe que tuvo Abraham. Vamos allá, por favor, en Romanos 4, 18 al 25. Romanos 4, 18 al 25. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Tal vez usted tenga otra traducción, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Pero no quiere decir que por la diferencia en las palabras usadas esté mal, sino que se usa un lenguaje más sencillo o más actualizado. Entonces, si lee con atención, dice ahí, Abraham creyó. ¿Y qué hizo? No se quedó ahí sentado. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. ¿Qué estaba esperando? Dios le había prometido un hijo propio, un hijo de él y de Sara, y Sara sencillamente ya no, naturalmente o físicamente ya no podía concebir hijos, pero Dios le prometió un hijo a ellos. Y le prometió un hijo cuando él y su esposa ya no podían físicamente concebir un hijo. En otras palabras, cuando científicamente, naturalmente no había nada que hacer, este hombre anciano, ¿qué hizo? Creyó y esperó. ¿En qué creyó y en qué esperó? En la promesa de Dios, en lo que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Él no se miró, él no hizo esto, él no miró a su esposa, sino que él dijo, Dios me lo dijo, Dios lo cumple. Y Dios lo puede cumplir. Eso quiere decir que Abraham escuchó a Dios, pero creyó que era él quien le hablaba en primera instancia, y supo que era Dios, y supo que Dios era suficientemente honesto para cumplir lo que dijo, capaz
y poderoso para cumplirle todo lo que le estaba prometiendo. ¿Qué puede usted sacar de esto? Yo espero que mucho, para que su fe sea fortalecida como lo hizo Abraham. Si usted nota, sigue leyendo ahí en el versículo 20, ahí en Romanos 4:20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. Mire esto, hermanos. No vaciló como un incrédulo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué hace un incrédulo? Lo primero que mira es lo natural. Mira las circunstancias. Eso es lo que hace una persona incrédula. Y conforme a lo que mira de sí mismo y alrededor, entonces cree que Dios puede o no puede. Entonces dice Romanos 20, ante la promesa de Dios, mire, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Pero sigamos. Esta fe demostrada en la paciencia que tuvo Abraham, pues el hijo demoró alrededor de 12 años y en esos 12 años cometieron un error. Fue suficiente para Dios justificarlo. Claro, Abraham creyó a Dios. Amén. Versículo 22. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Mire aquí, no fueron sus obras, no fueron sus actos de bondad, no fue su tradición, no fue su capacidad o no fue su familia que era, sino su fe que creyó a Dios. Y eso contó como justicia para Dios. Y esa es la misma clase de fe que Dios dice va a tener en cuenta a cualquiera que le crean lo que Dios dice y hace. Así que si usted entendió lo que Dios dijo a través de Jesús, lo que Dios hizo a través de Jesús y del Cristo, y lo que Dios prometió por boca de Jesús y a través del Espíritu Santo expresando la palabra de Dios, entonces usted simplemente lo que tiene que hacer es reafirmarse en ella, estar sólido en ella, y eso le va a ser tomado a usted como justicia. Versículo 22 al 23. Recuerde que estamos en Romanos, versículo 22, 23. Y dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta, y escuche bien, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Quién fue? El Padre. El Padre fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Romanos 10, 9 y 10 dice eso. Que tú confiesas lo que crees, porque eso es lo que estás creyendo en el corazón. Entonces la justicia de Dios fue aplicada con todo rigor sobre la persona de Jesús por causa de nuestros pecados. ¿Eso lo dice quién? Dios lo dice. Jesús no tenía por qué ir a la cruz, pero Él se ofreció por amor a nosotros, por salvarnos de esa ira de Dios que irremediablemente va a caer un día sobre todo lo que es pecado, y también pecado es no creer en lo que Dios hizo por la humanidad. Por eso Juan 3:16, el versículo más famoso de todos en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuche, esto es simplemente porque usted creyó, y para creer tuvo que entender. Al resucitarlo, al Padre resucitar a Jesús, hace que Jesucristo sea nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro Señor, nuestro Redentor, porque ahora estamos en su justificación. Versículo 25. Él, Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es decir,
resucita, y al resucitar hubo un proceso tremendo de derrotar a Satanás, y al derrotar a Satanás significaba el quitarle el valor al pecado, y al quitarle el valor al pecado significaba que la muerte ya no iba a imperar sobre aquel que creyera en lo que él hizo. ¿Cuál muerte? La muerte segunda, no la muerte primera. La muerte segunda es la muerte eterna, es decir, separación de Dios por la eternidad, viviendo en tormento, en lo que él siempre quiso creer, en el pecado, pero intensificado a la potencia máxima. Entonces el poder de la resurrección es lo que hace que cualquier creyente pueda vivir ahora en paz, en medio de tanta aflicción, en paz. ¿Y por qué? Porque tiene la seguridad en las promesas de Dios. Vivir en completa seguridad, ¿por qué? Porque cree en el poder del que le está hablando, en alegría permanente o en gozo permanente, sin importar a las circunstancias, porque entiende que Dios tiene el control y que Él va a quitar de una vez y por siempre del plano todo lo que es el mal. Qué hermoso es todo esto. Solo piénselo. Solo cuando nosotros somos capaces de mirar con los ojos de la fe es que podemos realmente disfrutar las promesas de nuestro Padre. De otra manera, no va a poder. Solo recuerde a Abraham, un anciano sin esperanza de engendrar un hijo, decidió firmemente creer a Dios. No miró su cuerpo, no miró su energía, su fortaleza, su deseo. Solo se concentró en el poder de su Dios, de quien le hablaba. Yo creo que por eso es que Isaías escribió lo siguiente, en Isaías 40:31. Esto también lo conocen todos. En Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Una vida que ha resucitado en Cristo significa una vida que ha resucitado dominando hasta la última maldición, que es la muerte. Ese poder nos puede llevar a pensar y vivir perfectamente como lo hizo Abraham, y pacientemente como lo hizo Abraham, sin que le faltara nada, sin enfermarse, sin poder que atentara contra su vida o la de su familia. Ahora, yo no estoy tratando de decir que este cuerpo que tenemos será eterno, porque este cuerpo debe quedarse. Porque entonces yo estaría enseñando algo que no está escrito. Yo solo digo que el que se atreve a vencer su propia incredulidad, que es la más difícil, porque va luego a enfrentarse a la incredulidad de los demás, entonces podrá comprender que Dios es su Padre y por tanto amor por sus hijos, que nada les va a faltar. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Usted cree en lo que Dios hizo por usted? ¿Quiere lo que Dios le está ofreciendo, que no son riquezas de este mundo? ¿Le está ofreciendo algo mucho más valioso? Solo usted puede responder esa pregunta. Esta enseñanza le puse por título El temor de Satanás. Porque es la primera intención, que usted entienda que nuestro enemigo, que es el mismo enemigo de Jesucristo, dejó de ser una amenaza para el que ha creído, y al contrario, Él es quien debería temer, porque nuestro Señor nos ha dado autoridad para gobernar sobre sus estrategias. Sin embargo, nada de esto va a ser posible si no hay la correcta comprensión, si no hay el entendimiento de esta verdad de Dios, que es para todo aquel que cree en lo que Él mismo hizo para que esto sea posible. Y la manera en que usted deja de ser efectivo en esta labor es cuando usted no se ve
no piensa de usted mismo como Dios lo ve y piensa de usted. Recuerde que esto es por fe y para fe. Usted cree en lo que Dios dice y usted vive por lo que Dios dice. Eso quiere decir que usted no cree por lo que usted ve en usted mismo o en otros, y que usted vive por lo que Dios dice y no por lo que otros dicen o hacen. Hay una escritura que la primera vez que yo la leí me pareció, esto me quitó peso de encima y me pareció maravilloso que Dios dijera esto. Y me llena el corazón, que si usted medita en ella, pidiendo sabiduría sobre todo lo que eso significa, comprenderá muy bien que desde siempre Dios ha querido lo mejor para toda la humanidad. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé, y esto lo está hablando el profeta de parte de Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, subráyelo. ¿Cuáles son los planes de Dios para usted? De bienestar. De bienestar. Bienestar. Y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dentro de estos planes es los que hemos creído, es que los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, conozcamos que somos libres del poder de Satanás que se ejecuta por medio del pecado y como consecuencia de ese pecado la muerte eterna, que consiste en una eternidad separada de los planes de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos que ya fuimos libres de eso, porque Él venció a Satanás. Ahora bien, entendido todo esto, si usted todavía sigue condenándose por sus errores, por sus pecados, y espero que sepa que es pecado, entonces está dejando a un lado lo que Dios le dice que hizo por usted, para darle oportunidad otra vez a quien está vencido de que dirija su vida. Cada vez que nos condenamos a nosotros mismos, o que permitimos que alguien, llámese predicador, pastor o lo que sea, nos lance palabras de condenación, le estamos diciendo al universo entero que Jesús no logró vencer a Satanás en la cruz, que lo que dice en la palabra es mentira, que el juicio de condenación sigue sobre nuestra alma y por lo tanto toda la libertad que Jesucristo logró sobre nuestra enfermedad, sobre nuestra rebeldía, sobre nuestra paz, todo aquello que enseña Isaías 53 sigue operando sobre nuestro ser. Yo pregunto, ¿por qué es más fácil creer en el mal que en los planes de Dios para nosotros, para usted? La respuesta es porque decidimos caminar por lo que vemos, por lo que creemos que es o no es, de acuerdo a nuestra formación que hemos recibido del mundo, y no por fe, porque hemos decidido caminar por lo que nos indican nuestros sentidos, y no por fe, y para seguir viviendo por fe. Le estamos dando más crédito a nuestro propio razonamiento que a lo que Dios dice. No nos pase como a los israelitas. Bien simpático lo que les pasó a ellos. Cuando ellos salieron de Egipto, de su esclavitud, 430 años que estuvieron allá, escuche bien, ellos venían clamándole porque se habían apartado de Dios, se habían compenetrado tanto con los egipcios que ya estaban algunos de ellos adoptando su manera de vivir. Y entonces ellos empezaron a clamar, los egipcios empezaron a ejercer presión sobre ellos, los estaban agobiando cada vez más, pues porque se estaban convirtiendo en un pueblo muy grande. Y entonces, esa noche antes de salir, después de que Moisés hizo todas estas cosas, todos estos prodigios y milagros, que mostró el poder de Dios ante ellos y Faraón y el pueblo de Egipto, esa noche antes celebraron la Pascua
siguiendo la instrucción de Dios para evitar la muerte de sus primogénitos, pero también para la redención de sus almas. Y escuche, 50 días después de estar caminando por el desierto, como aquellos que solamente van en la vida sin saber para dónde, sin esperanza, sin creer, y solo porque todos van para el mismo lado, comenzaron a permitir que los malos pensamientos, como hablaba Cielo, el tiempo ocioso, llegaran a sus mentes, los invadieran, haciendo que ellos se irritaran y como consecuencia protestaran contra Moisés. ¿Y usted sabe qué pasó 50 días después? Dios, que lo ve y sabe, invitó a Moisés a que subiera al monte a charlar con él. Moisés recibió la ley para que le fuera enseñada a todo el pueblo. Este es el mismo día en que hoy se celebra el Pentecostés y que muchos, como los israelitas, se dedicaron a otra cosa menos a lo que Dios ha enseñado. Ese día en que los israelitas recibieron la ley, dice la Escritura, como 3,000 personas murieron porque recibieron la condenación. Es decir, la ley, que es buena, solo les fue dada para que ellos conocieran su estado, que los tenía separados de la presencia perfecta de Dios. Pero ellos recibieron la ley no como para buscar quién los salvara, sino para condenarse a sí mismos. Se entendieron condenados y sin entender que Dios se la estaba dando para que supieran la necesidad que tenían de quién los podía guardar de toda la maldición, que era Él mismo. En el primer siglo, cuando vemos a Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, predicando luego de recibir el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, es el mismo día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Amén. Pero esta vez, al contrario de lo que pasó allá en el desierto con Israel, vemos a Pedro que está hablando con autoridad, con poder, con entendimiento, enseñándole a todos los judíos que habían venido a ese momento, que estaban allí presentes, lo que le está siendo revelado, que Pedro conocía sobre la ley, que todos los judíos conocían porque esa era su cultura, y dice allí que más de 3,000 almas se entregaron al Señor. Ese día Pedro, conocedor de la ley, los profetas, los salmos, los proverbios y todo lo que hay en el Viejo Testamento, comenzó a comprender y a encuadrar todas las cosas porque había sido testigo de la vida de Jesús, de la muerte y la resurrección. Y comenzó a entenderlo claramente y comenzó a predicar, y dice que 3,000 almas, como 3,000 almas, se entregaron al Señor. Al contrario de lo que pasó cuando ellos recibieron la ley, que murieron como 3,000 almas. Entonces, si nota, como sé que usted es diligente y va a leer el capítulo 2 de Hechos, la gente allí, en esa presencia donde estaba Pedro, entendió que este mensaje que él estaba dando, en lugar de traer condenación, lo que traía era libertad, paz, vida y no condenación. Completamente contrario, opuesto a lo que pasó en el desierto con Israel. Pablo y Pedro como Pablo, lo entendieron bien. Y todos los apóstoles, porque a ellos se les encomendó la misión de llevar el mensaje. Y Pablo lo expresó y lo puso y lo escribió a la iglesia en Corintios. Mire cómo lo expresa Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Segunda Corintios 3, 4 al 6. Y Pablo lo dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Escuche, esto no es porque yo siento que soy poderoso, siento que puedo, no, esto es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo, porque Él lo logró. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra,
sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿A qué letra se refiere? En ese último versículo está la diferencia de vivir por la ley, la letra que mata, y vivir por el Espíritu, la fe en la obra de Cristo. La letra mata, la condenación mata. Por eso en las iglesias donde se la pasan diciendo es que usted es un pecador, es que usted roba, es que usted hace esto, y no le enseñan la libertad en Cristo, pues esa gente lo que está viviendo es en condenación. Pero el vivir, el Espíritu, en el Espíritu da vida. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu usted recibe por haber creído. La letra mata, la condenación mata, pero vivir conforme a la voluntad de Dios, que es vivir en la gracia, aprendiendo cada vez más sobre este ministerio de la verdad, y en la medida que usted se sujete a ella, en otras palabras, crea en esta verdad y viva de acuerdo con ella, entonces cada vez más vivirá en libertad, creciendo en fe, creciendo en esperanza, en una vida de más sanidad y de prosperidad en todas las áreas de su vida. Esto es lo que Juan quiso decirle al anciano Gallo. Este versículo también es muy interesante y muy famoso. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Está como condicionado todo lo demás al progreso espiritual. La Reina Valera dice, en lugar de que te vaya bien, dice que seas prosperado. ¿En qué? ¿En qué seas prosperado? En todos tus asuntos. ¿Cuáles son tus asuntos? Pues los terrenales. Tu salud, tu economía, tus relaciones, el amor hacia los demás, la educación de tus hijos, la relación de esposos, tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los asuntos tuyos aquí en la tierra. Pero además le dice Juan, y que goces de buena salud. ¿De qué manera? Así como prosperas espiritualmente. Pero por supuesto, no es que usted tiene que obedecer los mandamientos al pie de la letra para que le vaya bien. Si usted hace eso, ¿sabe qué? Fracasó, porque usted se va a cansar, porque se va a dar cuenta que no los puede cumplir. Pero si usted comienza a entender lo que Dios hizo por usted, dónde Dios lo puso, de qué lo dotó, cuál es el poder que emana de usted, empieza a comprender esto y se afinca en esa verdad, vive conforme a esa verdad, usted comienza a prosperar espiritualmente. Por lo tanto, todo nace, ya es una naturaleza nueva que brota de usted. No es que usted lo tenga que hacer, es que usted es. Así como usted avanza por fe en su alma, en otras palabras, en su intelecto, entendiendo, en su voluntad, dirigiendo su voluntad a hacer lo correcto, en sus emociones, controlándolas, no dejando que ellas se desborden, en sus sentimientos sujetándolos, controlándolos por el conocimiento de lo que Dios ha hecho por usted, por lo que usted ya es de acuerdo con la realidad de Dios. Cuando usted llega a esta convicción por la fe que tiene en lo que Cristo hizo en la cruz, entonces es cuando Satanás teme. Ese es el temor de Satanás. Porque no solo usted está asumiendo su posición de real sacerdocio, rey y sacerdote de Dios, que tiene a su disposición la heredad que Dios le otorga, y solo piense de qué es dueño Dios, entonces usted comienza a disfrutar de esa posición para también enseñarle a aquellos que todavía están en el mundo de las tinieblas. Ahora vuelvo y le digo, si usted está tratando de pensar que Dios quiere que usted sea dueño del mundo, pues se equivocó. A esa riqueza no se refiere. Que usted sea el potentado y al que todo el mundo se le incline porque usted tiene plata, pues ese no es el pensamiento de Dios. Tampoco tiene que vivir como un vaciado, arruinado, arrastrado. Tampoco es el deseo de Dios. Y eso es una mentira. Tampoco tiene que vivir sufriendo. No, lo que pasa es que usted va a vivir
tranquilamente, sabiendo que Dios no lo va a desproteger. De esto se trata el nuevo pacto, de la justicia de Dios, que fue aplicada sobre la persona de Jesús, que fue lograda para nosotros por Cristo y que fue dispensada para todo aquel que cree por medio del Espíritu Santo, siendo así empoderado para gobernar sobre Satanás. Usted es la justicia de Dios. Y por eso no es que usted tiene que obrar correctamente, es que usted obra correctamente en la medida que sea capaz de creer y de aplicar lo que cree en su propia vida. Mira, hay unas promesas tremendas en la Biblia. Y son más de, si no estoy mal, son más de 7,000 promesas. Todas a favor del que cree. Pero la condición es que le crea a Dios. ¿Qué es decir que le creo a Dios? Oír y hacer. Eso es. Le voy a traer un par de escrituras. Está en Proverbios capítulo 10, versículo 6. Proverbios 10, versículo 6. El justo, aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Usted sabe o no si es justo? El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Es decir, ¿dónde está la corona? Su cabeza está coronada de la bondad de Dios. Eso es lo que lo adorna. De la benevolencia de Dios, porque Él lo hizo justo. Lo justificó por su fe en la obra poderosa de Jesús en la cruz al derrotar a Satanás. Eso es lo correcto. Y pensar en eso es lo correcto. Y cuando yo me ocupo de pensar en lo correcto, entonces eso debe producir una vida correcta. Es decir, ya no dispuesta para el pecado. Pero hay otra promesa. Bueno, le voy a traer otra escritura donde hay promesa. Proverbios 13, 21 y 22. Proverbios 13, 21 al 22. El mal perseguirá a los pecadores. O sea que si usted se considera pecador y todavía se ve pecador, pues adivine qué es lo que le va a pasar. ¿Por qué usted no debe decir que es pecador aun cuando ve pecados? Pues porque usted le está creyendo a Dios y en la medida que usted le cree a Dios, usted deja de ser pecador. Comienza a condicionar su mente de una manera diferente a como la condicionó antes. Porque usted fue el único culpable de condicionarla. De entender que usted podía violar la justicia y la perfección de Dios. De robar, de engañar, de ultrajar, de agredir, de etcétera, etcétera. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos, y no es porque usted es justo, sino porque Él lo hizo justo, y solo porque usted creyó en lo que hizo Jesús, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. Note bien que allí está hablando siempre de justos. No son las personas que se creen justas, son las que por Jesucristo, por fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, hemos sido justificados. Ellos, dice, serán premiados, recompensados con el bien, y la riqueza del pecador será para el justo. ¿Recuerda la historia de Egipto, de Israel saliendo de Egipto? Ellos fueron recompensados por los israelitas cuando salieron de Egipto. Recuerde que los egipcios, cuando estaban ellos desfilando para afuera al desierto, les dieron su oro y su plata. Eso fue por voluntad de Dios. Usted no va a tener que ir a buscar las riquezas del impío. No tiene que ir a hacer negocios con el impío creyendo que es que Dios le va a quitar lo de él para dárselo a usted porque usted fue vivo y entonces quiso hacer un negocio para quedarse con sus riquezas. Aquí no dice nada de eso. Aquí dice que ellas les serán dadas. Yo no sé de qué manera, pero de alguna manera por el poder de Dios. Usted haga lo que tiene que hacer en el mundo. Es decir, cumpla sus compromisos, pero sepa que entre más usted vive por fe
Y por esa fe en la verdad de Dios, Dios nuestro Padre Todopoderoso se ocupará de lo que cada uno de sus hijos necesitamos. Por último, y por hoy, porque vamos a seguir hablando sobre lo que es estar muerto al pecado, y ojalá usted sea diligente, y esa es mi oración a Dios, que lo impulse a buscar su verdad cada vez más, a que conozca más cuáles son los planes de Él para usted. Quiero dejarlo con la siguiente escritura, con el fin de que usted la analice, medite en ella y pida sabiduría al Señor sobre lo que lee. Y está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, permítame hacer un paréntesis, una pregunta. ¿Está Cristo en usted? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, mi querido hermano, mi querido amigo, solamente medite en la palabra de Dios. No permita que el pastor le diga todas las cosas. Usted vaya a la Escritura. Usted permita que la Escritura le hable, que el Espíritu le revele. Yo lo conduzco. Esta es solo mi misión de traerle esta enseñanza. Pero usted tiene que meterse en ella. Usted tiene que indagar. Vaya a la Biblia, crea, haga el hábito. Haga el hábito. Separe un tiempo para Dios, así como se separa un tiempo para cualquier cosa del mundo. Separe un tiempo para leer la palabra de Dios. Allí está todo. Ahora, si usted entonces está en este camino, yo lo invito a que no desmaye, yo lo invito a que siga hacia adelante, a que se conecte. Y le digo a los miembros de nuestra iglesia, hemos estado llamando a los diferentes miembros de la junta directiva para preguntarles algunas cosas importantes. Lean los correos. Algunos simplemente tienen los correos de nuestra iglesia archivados, no los leen. Otros sencillamente no se han dado cuenta. Otros de pronto les está llegando a la carpeta de spam. Busquen, por favor, porque periódicamente les estamos enviando información sobre cómo va nuestra iglesia, nuestra congregación, sobre los planes que tenemos, en fin. Vamos a orar, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Si usted, como siempre, tiene alguna inquietud, escríbanos a nuestro correo y déjenos saber qué inquietud tiene. Si tiene dudas sobre la enseñanza, cualquiera de las enseñanzas, pues pregúntenos. Mientras tanto, le damos gracias a Dios. Señor, yo sé que tú eres nuestro Dios, Padre Todopoderoso. A ti no se te ha escapado nada. Tú conoces todas las cosas, Señor. Dice la Escritura, dice la palabra que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que tú lo sepas. Tú sabes todas las cosas. Nada se ha perdido de tu control, nada se ha caído de tus manos, Señor. Todo está bajo tu control. Y por eso te damos gracias, porque estamos en las mejores manos. Porque hemos creído y tú nos has traído a ti. Porque nos has hecho justos a tu presencia, Señor. Nos has limpiado de toda maldad, del pecado y sus consecuencias. Gracias, Padre, por los que están escuchando, por sus familias, sus empleos. Gracias por guardarlos, por protegerlos. Y aunque venga a tocar la muerte a sus puertas, no avanzará y no progresará. Y son libres de toda enfermedad, de toda maldición. No hay maldición generacional sobre ellos. No existe. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los que están lidiando con algún problema mental. Yo sé, Señor, que tu palabra los hace libres y yo envío tu palabra para que sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Para los hijos que están enfermos en psiquiatría, en el nombre de Jesús, Señor. Para los esposos que no están siendo diligentes. Yo hablo tu palabra, Señor, que quebranta todo hueso, que quebranta y penetra hasta lo más profundo.
que los quiebra y los hace volver a ti en el nombre de Jesús. Hablo tu palabra sobre los hijos que son rebeldes y quieren vivir su vida como ellos creen y no porque los padres los aconsejan y les enseñan. Envío tu palabra, Señor, que los hace doblegar ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén y amén. Los espero en 8 días.